¿Qué tal? Un gusto que siempre estén en sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% Entrevistas y gracias a quienes nos sintonizan también por www.canal15.com.ni en toda la música del mundo. Bueno, estamos aquí en el programa y vamos a entrevistar vía Sky a una joven periodista de 26 años, investigadora, y ella es la autora de un libro que se llama Somoza en Paraguay, vida y muerte de un dictador. Para que la conozcan un poco, vamos a decir un poco de su biografía, pues ella es nicaragüense, radicada en Paraguay, su madre es nicaragüense, su padre es paraguayo. Se define en Twitter como nicaragüense de corazón, comunicadora de vocación y humanitaria por elección. Es investigadora en el área de investigación de la Universidad Nacional de Misiones, estudió un posgrado en investigación y escritura en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Misiones. Y ella siempre pone que es de Managua, aunque vive en estos momentos en Paraguay. Es Mónica Subcenteno, tiene 26 años y recientemente, para graduarse de la carrera de comunicación, ella hizo su monografía y la basó pues en el estudio sobre la dictadura somocista y la relaciona con Paraguay, porque es ahí donde mataron al dictador. Tengo aquí pues el gusto de tener a Mónica. Bienvenida, Mónica, la tenemos vía Skype desde Paraguay. Bueno, muy buenas noches, Lucía. Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes, para toda tu teleaudiencia. Es un placer enorme para mí poder estar hablando en directo con una colega nicaragüense y con toda la teleaudiencia, ¿no? Y poder compartir este trabajo que la verdad está dando mucho que hablar. Me sorprende cómo la gente tiene algún recuerdo de Somoza, obviamente no un grato recuerdo, pero un recuerdo al fin de lo que fue su estadía acá en Paraguay y obviamente lo que fue ya después del atentado que terminó con su vida y con la de las personas que lo acompañaban y todo el terror que sufrió el pueblo paraguayo por parte de la dictadura de Alfredo Stroessner. Mónica, queríamos preguntarte qué te motivó a vos a escribir sobre Somoza. ¿Por qué basar tu tesis en Somoza, su vida y su muerte? Bueno, yo decidí dentro del área de periodismo de investigación hacer una tesis, ¿no?, que tuviera una relevancia significativa en el lugar donde yo estoy viviendo ahora, que es Paraguay, y buscando entre tantos temas interesantes, hablando con mis padres, ¿no? Ellos me dijeron de que por qué no lo hacía o por qué no investigaba sobre Somoza en Paraguay, siendo que había tantas cuestiones que quedaron en dudas, ¿no?, de esa época. Y comencé a investigar en internet qué había de Somoza en Paraguay y a partir de ahí, digamos, ir viendo cómo entrelazar la historia de él en este país y ver qué cuestiones se asemejaban a lo que salía en los medios y qué se contradecían. Tomé en parte, todo lo que fueron los archivos del terror. Para que ustedes sepan, el archivo del terror en Paraguay es todo el archivo de la policía de la dictadura de Stroessner, todos los casos de prisiones, de torturas, de desapariciones, está todo registrado con fotos de las víctimas, sus datos personales, si eran personas paraguayas o extranjeras que ingresaban al país y con todos los datos migratorios, ¿no? Luego, todo lo que fue los archivos periodísticos, ¿no? Y ahí es el contraste mío dentro del periodismo de investigación sobre qué tanta información se decía de Somoza y qué se decía, ¿no? O sea, qué se decía del contexto nicaragüense, de toda la situación con la revolución, cómo se estaban dando las negociaciones para que él saliera y después, contrarrestar también con varias bibliografías, varios libros, ¿no? Y todo lo que fue
las entrevistas que hice a gente que se relacionó, no amistosamente con Somoza, pero que tuvo cierta proximidad a él en diferentes momentos de la vida de Somoza acá en Paraguay. ¿Qué elementos nuevos incluís aquí en tu libro que tal vez no se conoce? Pues porque parte de esa historia se dio en Paraguay. Claro, bueno, como yo te había platicado, este libro tiene un contexto histórico nicaragüense y paraguayo, porque como periodistas tenemos que pensar que no en un público limitado, sino darle un contexto a la gente para que entiendan los procesos históricos, y creo que este libro tiene una secuencia y una cronología de los hechos bastante completa. Y bueno, después lo que fueron los 13 meses de Somoza en Paraguay, y principalmente sus inversiones económicas. ¿Por qué no fueron unas inversiones legítimas? Porque Somoza, al ser un asilado político, no podía de forma alguna ser beneficiado con adquisición de tierras en el Paraguay. Él pagó por una cantidad de tierras en diferentes puntos de este país de una manera ilegal, pero totalmente ilegítima. ¿Por qué? Porque estas tierras le pertenecían a la reforma agraria que todavía estamos esperando, y que por lo tanto la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay las ha catalogado como tierras mal habidas, porque obviamente no solo Somoza se beneficiaron todas las argollas del estronismo y el propio Stroessner, ¿no? Se calcula de que él solo en un departamento del Paraguay, él llegó a adquirir 8.000 hectáreas de tierra que iba a donde iba a funcionar la ganadería. En otra parte del país, más cerca de donde yo vivo, iba a comprar unas tierras para la agricultura de algodón y de arroz. Se dice que ya posteriormente a la muerte de Somoza, y cuando se dieron a conocer los lugares donde él quería invertir, se dice que en la zona había una cantera con piedras preciosas, y que él se afilió con gente o se amigó con personas que sabían dónde estaba la riqueza en este país, dónde eran los puntos donde él podía duplicar y hasta triplicar lo que él trajo consigo, ¿verdad? Todo el dinero que pudo robar de Nicaragua. ¿Tenés más o menos? Bueno, además... Sí, tenés más o menos un cálculo de cuánto fue la fortuna que amasó Somoza ahí en Paraguay en esos 13 meses, todo, un combo que hizo de compra de propiedades. Bueno, sí, compró propiedades en el Chaco paraguayo, en una zona llamada San Cosme y Damián, en otro departamento que se llama Misiones. Además, llegó a comprar o alquilar, mejor dicho, una casa en Asunción, una mansión en Asunción, que era la única en la zona donde tenía salida hacia dos calles, ¿no? Porque él vivía en una zona de militares, de gente rica, y donde el propio Alfredo Stroessner tuvo una casa en su momento. Y bueno, visitó, hizo muchas fiestas acá en el Paraguay. Y se le galardonaba por eso mismo, ¿no? De ser el señor, el dueño, y muchas veces fue visto eso como malo, ¿no? Tanto por la gente paraguaya como por el propio gobierno y la propia argolla de Stroessner, que vieron ciertos comportamientos de Somoza como algo muy negativo de él, y en ciertas oportunidades la persona que estaba vinculada a él desde el gobierno lo mandó a callar, ¿no? Por otro lado, Lucía, este libro también cuenta todo lo que fue la estrategia que armó el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, que fue el comando que ajustició a Somoza, paso por paso.
teniendo en cuenta no solamente la cuestión de los medios, sino un tesoro que para mí fue un tesoro encontrar ese libro, que fueron las memorias de Enrique Gorriarán Merlo, ¿no? Eso me sirvió mucho para ver qué se dijo en los medios y qué contaba él como verídico, y cómo fue y cómo se planeó todo este ajusticiamiento. Y luego, obviamente, todo lo que se vino después, ¿no? Todo el terror y el horror que sufrió el pueblo paraguayo con la muerte de Somoza, y toda la estrategia también que armaron los del ERP para poder salir del país, teniendo en cuenta de que uno fue muerto bajo tortura en prisión, ¿no? Por parte de la policía de Stroessner, y cómo los medios de ese momento manipularon la información, manipularon toda la situación de pánico que vivía la gente para mostrar una cara de, bueno, ustedes vinieron, hicieron esto, pero nosotros tenemos la buena voluntad de devolverles el cuerpo sin vida del comandante Santiago Irurzum, pero que en verdad no fue así. Un testigo que está en las entrevistas de mi libro me dijo que estando preso, porque fue el único hombre que estuvo preso por el caso de Somoza, y fue un preso de muchos años, ¿no? Pudo constatar de que ese hombre, de que Santiago Irurzum fue muerto bajo tortura por la policía de Stroessner. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vos te das cuenta de la manipulación de los medios de esa época, de la censura de los medios, y de cómo años después, 34 años, estamos hablando de ese hecho, se pueden conocer las verdades, ¿no? Y muchas personas de los medios actuales comparten esta idea de que cuando se dio todo el hecho de Somoza, todas las restricciones y todas las informaciones que daba la policía eran muy nulas, ¿no? No se podía tener una información exacta y no se podía dar una información verdadera sobre el hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando cae la dictadura de Stroessner y cuando se podía haber hablado del hecho de Somoza, del caso de Somoza, ya la información era vieja y los periodistas ya no estaban queriendo retomar un tema que ya había pasado. Entonces, este trabajo retoma un tema viejo, pero actual en su vigencia de que la gente quiere saberlo, de que hay información, de que la gente quiere escuchar, y que bueno, yo lo tomé por algo de entrelazar justamente mis países de vida, ¿no? Nicaragua y Paraguay, y bueno, retomar un poco estas historias que quedaron pendientes para darle una explicación al pueblo paraguayo de lo ocurrido en esos años, porque mucha gente que fue parada por la policía, por ejemplo, no entendía el motivo. Entendía que lo paraban en el famoso rastrillaje o operación reptil que se le llamó, como una cuestión de andan buscando a los argentinos, pero no entendían ni siquiera el por qué, porque no se les informó de los hechos, mucha gente no entendía, y bueno, pasó por esto y quedaron muchas secuelas de ese año. Tengo entendido que conversaste con algunos testigos, ¿verdad?, del asesinato de Somoza. ¿Qué elementos nuevos te aportaron? Tengo al testigo ocular del hecho. Es un señor que en su momento se ejercía como escribano público, y él vivía enfrente de donde mataron a Somoza. Él vio todo. De hecho, él fue quien sacó todas las fotos que después se conocieron a nivel mundial, porque cuando llegaron los periodistas ya toda la policía, digamos, había hecho un perímetro para que no pasaran y habían tapado los cuerpos. Entonces él fue quien sacó todas las fotos. Después también está la entrevista con el médico que fue uno de los tantos médicos que llegaron, que fueron llamados por la policía, ¿no?, para la reconstrucción de los cuerpos, principalmente de Somoza, ¿no? Y este hombre, años después, en la búsqueda de desaparecidos, encontró el auto de Somoza. Y hoy en día el auto de Somoza es un monumento que lastimosamente quedó en su casa, no está en una vía pública ni nada,
pero está en su casa como una especie de reliquia, y él me lo dijo en la entrevista, para que los dictadores vean de cómo terminan. Somoza fue un ejemplo de cómo los dictadores pueden y deben terminar. Entonces, bueno, eso le dio un destaque bastante importante al trabajo en sí y a todo mi conocimiento sobre el tema, ¿no? Porque te cuento que eso del auto y del hallazgo de este doctor fue algo ya casi al final de mi investigación, pero que eso le dio un aporte muy, muy importante. Por otro lado, tengo la entrevista a la persona que le alquiló la casa a Somoza en Asunción, y también a este hombre que te comento, que fue el único preso por el caso de Somoza, por ser el chivo expiatorio, pero que de hecho el hombre no fue bajo tortura. Él estuvo 8 años preso, solo salió en libertad cuando cae Stroessner en febrero del 89, y su mujer desapareció. Dijeron de que ella había regresado a Chile, que ella era una chilena, ¿no? Pero que cuando él la fue a buscar, su mujer no estaba, desapareció, y entonces él también hasta ahora sigue en la lucha por una reivindicación y por encontrar el cuerpo de su mujer. Mónica, ¿cómo impacta el asesinato de Somoza allá en Paraguay para el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner? Discúlpame, no te escuché bien. ¿Cómo impacta el asesinato de Somoza ahí en Paraguay con la caída, pues, o el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner? Claro, lo que fue el atentado contra Somoza desvendó ya la caída innata de Alfredo Stroessner. Es decir, Alfredo Stroessner estaba muy seguro de su gobierno, de su país, de su seguridad, porque claro, bajo tortura y bajo amenaza y bajo persecuciones mantuvo en silencio y con miedo a todo el pueblo paraguayo. Pero con la muerte, como el ajusticiamiento de Somoza, desvendó que ya para ese entonces ya no era tan seguro y ya no era tan temeroso como él seguía sintiéndose. Entonces, bueno, ahí se empezaron a dar cuenta los demás países vecinos que lo que ocurrió en Paraguay, lo que le ocurrió a Alfredo Stroessner, podía ocurrir en cualquier lado. Y con el atentado a Somoza, también fue difícil porque fue el argumento perfecto para la policía para seguir reprimiendo, y aún con más violencia y con más tenacidad, a todo aquel que era opositor al régimen y a todo aquel que era inmigrante, ¿no? O sea, extranjero al Paraguay, y que bueno, o sea, antes no tenían una cuestión segura para poder torturar, pero que ahora sí la tenían. Entonces, Somoza, muchas personas dicen que Somoza ayudó inclusive después de muerto a Stroessner para que él pueda torturar sin culpas. Bueno, Mónica, tengo entendido que vas a venir a Nicaragua. ¿Para cuándo vamos a tener este libro acá en el país y tu presentación oficial? Sí, bueno, mi viaje a Nicaragua está prevista para octubre. Todavía estamos calculando el lugar y la fecha, ¿verdad? Porque estoy viendo qué lugares hay en Nicaragua para la presentación. Y bueno, esos detalles ya van a saber más adelante cuando yo ya tenga la confirmación del lugar y la fe y el día. ¿Y las ventas cómo te han ido del libro ahí en Paraguay? ¿Cuántos ejemplares sacaste allá? Y qué bueno, que tienen que venir aquí parte a Nicaragua. Fue una tirada de 500 ejemplares, la mayor parte quedó conmigo, y la otra quedó en la editorial en Asunción, que según lo que me contaron y según lo que me informó el mismo dueño de la editorial, es que se está vendiendo bastante. La próxima semana tenemos el lanzamiento aquí en Encarnación, donde yo vivo, que dicho sea de paso es la cuna de Stroessner. Stroessner nació acá en Encarnación, al sur del Paraguay,
Y bueno, ahí va a ser la posibilidad también para que la gente de esta ciudad conozca más, ¿verdad? Y pueda escucharme y escuchar esta historia y puedan adquirir los libros. No sé cuántos ejemplares todavía voy a llevar a Nicaragua, eso está viéndose, ¿verdad? Porque al fin y al cabo soy yo la que voy a tener que arrastrar con todo el equipaje, pero bueno, algunos voy a llevar y bueno, si después se pueden enviar más, voy a enviar sin ningún problema. ¿Cómo llegaste a Paraguay, Mónica? ¿Cómo una nicaragüense está en Paraguay? Uno de mis padres. Bueno, como dijiste, mi mamá es nicaragüense, mi papá es paraguayo, se conocieron en Costa Rica y luego de hacer sus especializaciones en Brasil, mi papá estudió el doctorado en sociología, mi mamá la maestría en educación y currículum. Mi papá quiso volver al Paraguay luego de 26 años fuera y bueno, y aquí estamos. Mi hermana es abogada, especialista en derechos humanos y yo estoy siguiendo casi los mismos pasos que ellas y que mi padre, ¿no? Mi papá también ha tomado temas bastante relacionados a la dictadura de Stroessner y yo me formé en Argentina. Solo una corrección, no tengo 26, tengo 28 años. Y bueno, y aquí estamos, aquí nos arraigamos ya hace 14 años. Bueno, Mónica, te esperamos entonces cuando vengas aquí a Nicaragua a presentar el libro. Hay muchas personas que nos preguntan en el Facebook, bueno, el libro, que cuándo va a salir a la venta, se ve interesante, o sea, siempre estos temas de historia, ¿verdad?, de nuestros países apasionan al público. Lucía, muchísimas gracias por contactarme, por el interés, por este espacio que me estás dando y bueno, en octubre llega Somos y Paraguay, en Paraguay. Muchas gracias, Mónica, y éxito, ¿verdad?, con tu libro, tu trabajo y todas tus ocupaciones que tenés allá en Paraguay. Saludos a la familia. Saludos a toda la teleaudiencia. Bueno, era la nicaragüense Mónica Sub Centeno, quien acaba de escribir ella para graduarse de la carrera de comunicación, de periodismo allá en Paraguay. Su tesis fue sobre Somoza en Paraguay, vida y muerte de un dictador. Lo convirtió en libro y estará muy pronto acá en Nicaragua. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni y también lo puede buscar en nuestro sitio web www.canal15.com.ni en toda la bolita del mundo y en YouTube.